Buenos días, vamos a continuar con las clases de ritmología. El día de hoy vamos a hablar sobre la semiología nasal. Entonces empezamos nuestra clase. Bueno, es importante, ¿no es cierto? Como toda especialidad, para hacer un buen diagnóstico de la patología, es importante hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, por lo cual es muy importante aplicar una buena semiología en todos los pacientes. Con respecto a los procesos otorinolaringológicos que se va a valorar, es importante realizar un adecuado interrogatorio en el paciente, al igual un examen físico adecuado como una inspección, una palpación, una adecuada rinoscopía, una endoscopía nasal y complementar en algunos casos con la rinomanometría, que sería importante. También es importante hablar sobre los métodos radiológicos y de laboratorio, ¿sí? Y en sí un examen físico general del paciente, porque en ocasiones las enfermedades locales forman parte de un cuadro eh, eh, patogénico general, ¿sí? Entonces, esta vez vamos a dedicarnos a la parte semiológica, ¿sí? Especialmente al examen físico del paciente que acude al área de otorinolaringología. Entonces, vamos a empezar con eh, primero con la inspección, ¿no? Se dice que es muy importante valorar al paciente de una forma, la inspección nasal externa, ¿no es cierto? En donde podemos nosotros valorar a pacientes que presenten alteraciones en su piel y podemos encontrar pacientes que tienen alteraciones como tumores o rinofima, ¿sí? O impético, que solamente con la inspección ya nos hacen sospechar en el diagnóstico. También con la inspección podemos ver si existe alguna alteración en el dorso, la nariz, como por ejemplo pacientes que presenten nariz en silla de montar. Sospechamos de que tuvo el paciente algún traumatismo o tuvo algún procedimiento quirúrgico en donde hubo seguramente alguna necrosis del tabique, por lo que se formó esta famosa nariz en silla de montar. Otros pacientes que tienen las jivas, ¿no es cierto? Jivas dorsales, o en caso de algún tipo de traumatismo o que tuvo alguna fractura, presentan algún tipo de laterorrhenia. También es importante valorar la punta de la nariz, especialmente después de un traumatismo. En los niños, descartar este famoso hematoma septal, ¿sí? Que vemos dentro de la nariz, ¿sí? Se puede evidenciar una imagen fluctuante, blanda, que a la palpación puede ser dolorosa. Entonces es muy importante valorar al paciente porque esto sí es una urgencia después de un traumatismo nasal. También se valora dentro, ¿no es cierto?, de la nariz si existe algún tipo de secreción purulenta o presencia de costras. Es muy importante también valorar, especialmente al niño, como ya habíamos hablado antes, de que si es o no respirador bucal o respirador nasal. Con respecto a la palpación, es muy importante valorar la calidad de la piel, su grosor, el grado de movilidad y si existen no adherencias profundas, como podemos ver en este paciente secundario, algún tipo de traumatismo que no fue valorada o que no fue tratada adecuadamente. Y vemos cómo existe ya una lateralínea, es decir, la nariz se encuentra hacia un lado y existe adherencia de la piel hacia la región ósea. Si existe o no algún tipo de deformidad congénita o adquirida, sí, también es muy importante valorarlo. Y recuerden que la nariz, por ser una de las partes más visibles del rostro, puede tener gran repercusión psicológica en los pacientes. Con respecto a los exámenes complementarios, muy importante la rinoscopía anterior, que es muy importante que lo sepan realizar, donde utilizamos un rinoscopio, una adecuada luz, para valorar patología de las fosas nasales. La rinoscopía posterior, en donde nos valemos de un espejillo, ¿sí?, para ver la parte posterior, la nasofaringe. Ahora la exploración endoscópica con los avances, ¿no es cierto? Ya tenemos el endoscopio nasal que nos permite ver de una mejor manera y ya vamos a verlo a continuación, cómo nos permite ver adecuadamente lo que es el septo nasal, lo que es los cornetes, para ver si existe bloqueo del complejo osteometal, nos permite llegar al área de las coanas y de la nasofaringe para ver si existe algún tipo de patología. Y por último, la rinomanometría, que ya es una
un examen complementario que se lo hace solamente en algunos pacientes, en casos especiales, un poco costoso, elevado el costo de este examen, que se lo realiza ya en caso necesario, el especialista lo recomendaría. Pero estos tres exámenes primeros, la rinoscopía anterior, posterior, endoscopía, exploración endoscópica, necesitamos que lo sepan realizar. Entonces, la rinoscopía anterior, como les dije, utilizamos el rinoscopio nasal, ¿no es cierto? En donde este puede ser metálico o puede ser de plástico. Como pueden ver, tiene los bordes, son domos, pero los que permite ingresar hasta la fosa nasal. Es muy importante que el espéculo nasal siempre ingrese cerrado, ¿sí? Y una vez que esté dentro de la nariz, se le abre de una manera eh, prolija sin que exista molestias en el paciente, ¿sí? Con, eh, con mucha suavidad. En donde primero vamos a observar, podemos observar el suelo de la fosa nasal, ¿sí? El suelo vamos a ver si el cornete inferior también, como podemos ver acá. Vamos a ver el tabique, vean cómo existe un gran desvío nasal, a esto le llamamos espolón nasal, ¿sí? Como el tabique es una gran desviación que está obstruyendo completamente la fosa nasal izquierda. Nos permite, una vez que valoramos el paciente con la cabeza fija hacia adelante, hacemos que flexione o extienda la cabeza hacia atrás y nos va a permitir observar las partes altas del tabique, el cornete medio, ¿sí? Y muchas veces el cornete superior que se ve muy pocas ocasiones, pero lo que más sí vamos a ver el cornete, el tabique, la parte media y el cornete medio, también así como el meato y el complejo osteomatal. Entonces vean aquí cómo podemos observar en este paciente que existe una sinergia, ¿sí? Entre el cornete y el tabique. Muchas veces sinergias se producen después de cirugías o después de traumatismos, el paciente presenta este tipo de lesiones. Perfecto, entonces seguimos. Vean aquí también cómo hacer una rinoscopía anterior. Podemos observar pacientes que presenten algún tipo de tumoración nasal. Por eso es adecuado una adecuada luz, el rinoscopio, y la luz es preferible que se tenga fija, ¿no es cierto?, a nivel de la frente, el frontoluz, que nos permite, ¿para qué? Para trabajar con ambas manos y tener una mejor visualización. La rinoscopía anterior, en donde necesitamos de un espejo, ¿sí?, con mango y en ocasiones se puede colocar un poco de silocaína tópica para que no le dé un reflejo nauseoso al paciente. Nos podemos ayudar de un retractor o de un baja lenguas y introducimos el espejillo hasta la orofaringe y nos permitimos ver con la luz también que tiene el médico, refleja directamente el espejillo y nos permite ver la cola de los cornetes, la coana y la evaluación de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y muchas veces también para descartar tumores en la rinofaringe. Con respecto a la palpación, es muy importante valorar los puntos dolorosos para descartar o sospechar pacientes que presenten rinosinusitis, en donde tenemos la exploración frontal, ¿sí?, a nivel del ángulo superior interno orbitario, a este nivel, en donde es el famoso signo de Ewing, ¿sí? Al palpar produce dolor cuando sospechamos de sinusitis frontal. Cuando el punto etmoidal, ¿sí?, cuando escuchamos sinusitis etmoidal, el signo de Grubland a nivel del ángulo interno del ojo o zona del unguis a este nivel bilateral. Y cuando sospechamos de sinusitis maxilar, hay que hacer una palpación a nivel de la fosa canina, ¿sí? Hacemos una presión y presenta dolor cuando sospechamos de sinusitis maxilar. Con respecto a la endoscopía nasal, como les dije, es el instrumento que nos permite una mejor visualización de las cavidades de las fosas nasales, así como los complejos osteomatales y de la nasofaringe. Se lleva a cabo mediante estas ópticas que son rígidas, ¿sí?, que dependen de la angulación, pueden de 0 grados, de 30 grados, de 40 y 5 grados, que permiten ver la visualización directa o en angulación, ¿sí? Nos van a permitir ver si existe algún tipo de masa, hemorragias, inflamación, algún tipo de desvío del tabique, como los mostré antes del espalón nasal, si existen perforaciones
septales, si existe atresia o no de coanas, si existe algún bloqueo del complejo osteomeatal a nivel del meato medio, ¿sí? Y podemos utilizar, como les dije, ópticas rígidas o el nasofibroscopio, que es flexible, ¿sí? Para la visión endoscópica. Entonces, como pueden, este es un corte sagital, un corte calavérico, donde nos indica qué haríamos con una endoscopia rígida, ¿no es cierto?, que ingresaríamos, nos va a permitir ver el, la cabeza del cornete, el tabique nasal, ingresamos hasta el meato medio, vemos el cornete medio, el meato medio, todo esto que hablábamos del complejo osteomeatal, ¿no es cierto? Eh, a este nivel estaba la apófisis unciforme, ¿cierto? Que eso también tenemos que descartarlo con la visión. Y luego vamos a irnos por el meato inferior, recorriendo todo el meato inferior, viendo el piso de la fosa nasal, viendo todo el cornete inferior y llegando hacia el área de la coana y de la nasofaringe. En esta imagen podemos representar cómo el endoscopio nos ha permitido ahora eh, realizar cirugías de base de cráneo, ¿no? ¿Sí? Vean cómo podemos nosotros ingresar eh, con el endoscopio y con instrumentos especiales. Llegamos hasta la pared anterior del esfenoides, retiramos esta pared anterior y tenemos ya una visión adecuada de lo que es la hipófisis en caso de macroadenomas de hipófisis, para hacer la exéresis del mismo mediante la vía transnasal y evitar así incisiones externas. Eso es muy importante. Entonces vamos a, antes de mostrarles cómo se hace la endoscopía, un poco de imágenes de endoscopías nasales, ¿no es cierto? Vean aquí el tabique nasal, el cornete inferior, el meato inferior, un leve desvío del tabique, ¿sí? Pacientes con una mucosa, digamos, pálida, ¿no es cierto? En pacientes de rinitis alérgica, el tabique nasal, vean el cornete inferior y al fondo vemos el cornete medio, ¿sí? Aquí sería el complejo osteomeatal, que es muy importante valorarlo. Muchas veces encontramos vasos septales prominentes, que es necesario hacer una cauterización a este nivel, ¿sí? Cuando unos tipos de vasos sangrantes. Muchas veces podemos también encontrar necrosis por abuso de drogas. Vean el tabique como ya se encuentra necrosado, también el cornete ya hay necrosis a este nivel. O también podemos encontrar tumores septales benignos, ¿sí? Que podemos verlo a nivel del tabique eh, septal, ¿sí? Muchas veces estos son sangrantes y hay que hacer una cauterización o exéresis para evitar los sangrados a repetición, que eso vamos a ver en patología. También las perforaciones septales, igual por abuso de drogas, pueden observarse esa perforación septal a nivel, ¿no es cierto?, del tabique está perforado, se ve como la otra fosa nasal izquierda a través de esta perforación. Cuando existe cuerpos de extraños y esta es una pila, tienen que tener mucho cuidado porque puede producir esto unas perforaciones inmediatas. Entonces, cuando sospechen un cuerpo extraño y que sea una pila, hay que sacarlo inmediatamente por la gran necrosis que puede provocar al tabique. En ocasiones podemos encontrar también cuerpos extraños como monedas o vegetales en los niños. También podemos encontrar tumores, ¿no es cierto?, como los pólipos nasales, que vamos a ver esto en patología, ¿sí? Que pueden bloquear el complejo osteomeatal y provocar rhinosinusitis secundaria. El hemangioma nasal, también, que puede provocar sangrados de moderada cantidad. Mucoceles, que es la formación o el acúmulo de moco retenido en el seno frontal, en este caso, ¿sí?, que también permite ver. Y también, por supuesto, descartar algún tipo de carcinoma, ¿no es cierto?, como papiloma escamoso o algún tipo de carcinoma indiferenciado, que lo importante aquí es hacer una biopsia para ver el tipo de carcinoma con el que nos estamos enfrentando. Perfecto. Entonces, otra también de la parte de la endoscopía se puede hacer la nasolarinofibroscopía, como ya lo habíamos explicado en videos anteriores, en donde utilizamos el nasofibroscopio flexible, que esto es una óptica flexible que nos permite entrar hasta la fosa nasal y llegar hasta la laringe. Eh, la ventaja de esto es que al ser flexible no es tan dolorosa, se utiliza mucho más en niños y nos permite enseguida realizar una laringoscopía, ¿no es cierto? Pero la calidad de la imagen no es tan buena como el
endoscopio rígido, ¿sí? Entonces, en el endoscopio rígido tenemos mejor visión, por eso nos utilizamos mucho este endoscopio rígido para hacer las cirugías, por la mejor visión que nos da y por la facilidad del manejo. Sí, igual nos permite ver, ¿no es cierto?, los cornetes, el tabique, las coanas, tejido adenoideo y llegar a la faringe y a la laringe para hacer una laringoscopía directa. La diferencia del endoscopio flexible y endoscopio rígido, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que tenemos mejor visualización, mejor manejo, más facilidad en el endoscopio rígido. Recuerden los ángulos que tenemos, ángulo de 0, de 30, de 45 y hasta de 70 grados, depende el uso que tengamos. Y el flexible, pues, digamos que menos doloroso, se utiliza bastante en niños, nos ayuda a hacer la laringoscopía, pero la calidad de la imagen no es tan buena. ¿Ya? Acá podemos ver estas imágenes, el tabique con un desvío del septal, el cornete inferior, una hipertrofia del cornete, ¿sí? No permite, no permite ver el cornete medio, acá mientras que tenemos el tabique a este lado, ¿no es cierto? El cornete no está hipertrófico, está normal, algo vemos del meato o cornete medio. Entonces aquí igual su compañero nos ha dado una buena imagen de lo que es la endoscopía nasal. Entonces vamos a ingresar fosa nasal derecha, va a ingresar el endoscopio y vamos viendo cómo tenemos primero el cornete inferior, el tabique nasal y el meato inferior. Seguimos avanzando, ¿cierto? Indicando qué es lo que primero evaluamos una vez que ingresa el endoscopio. Si vamos hasta la parte superior, vamos a avanzar y vamos a llegar primerito. Lo que vamos a ver es el cornete medio, ¿sí? Aquí vemos el cornete medio. A este nivel, acá en la parte más posterior, la apopsis unciforme, ¿no es cierto? Que es la puerta de entrada hacia los senos etmoidales maxilares, ¿sí? Y frontal. Vemos en la parte superior el receso frontal, a este nivel el receso frontal, y hacia más anterior, ¿no es cierto? Vamos a encontrar a este nivel el conducto nasolacrimal, ¿sí? Eso encontraríamos a este nivel. Entonces, aquí es muy importante porque hay que descartar patología que esté obstruyendo todo este meato medio, ¿no es cierto? Que el cornete medio se encuentre bloqueado y de patología como rinosinusitis. Entonces vemos que esto está libre, no hay ningún tipo de patología. Vamos hacia abajo, el cornete medio, el meato medio, ¿sí? No existe patología y aquí estaríamos el cornete inferior, meato inferior y a un leve desvío del tabique. Vamos a ir a la otra fosa. Aquí es el suelo o el piso nasal, ¿no es cierto? Y vemos que hasta la parte posterior estaría la coana. Hasta la otra fosa nasal, ¿no es cierto? Esta es la izquierda, entonces igual ingresamos y ¿qué es lo que primero vemos? El cornete inferior, el tabique y más arriba el cornete medio. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar por el piso, estamos yéndonos por el piso o más o menos esta vez estamos ingresando por el meato medio, ¿sí? Estamos ingresando hasta la parte posterior y llegamos hacia, seguimos ingresando, vamos al piso, aquí vamos a ver el piso de la fosa nasal, la parte posterior, la cola del cornete inferior, cola del cornete medio, ¿sí? Área de eh, la coana, ¿cierto? Acá ya tenemos el área del cabo, ¿sí? El septo, el receso esfenoetmoidal, aquí drenaba el seno esfenoidal y la cola del cornete medio y cola del cornete inferior, ¿sí? Entonces seguimos el cabo y aquí ya llegaríamos hacia la nasofaringe, ¿sí? Al lado derecho recuerden que está la desembocadura de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y vemos como el paladar blando se eleva al decir al paciente que degluta. Y al lado derecho vemos la trompa de Eustaquio. Esta es la endoscopía, aquí está la apertura de la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Que está adecuada, ¿ya?
Entonces aquí no vemos ni hipertrofia adenoidea y hemos valorado todo, ¿no es cierto? El orificio tubárico, la fosa de Rosemuy. Perfecto, entonces esto es la endoscopía nasal. Hasta aquí terminamos lo que es la semiología nasal. Queda pendiente ya después entrar con lo que es patología. Muchas gracias. Cualquier duda, estamos para, me escriben o estamos en contacto. Una buena tarde.